Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Música cinematográfica. Y es que hoy os vamos a proponer una lectura muy especial. Iba a decir para los amantes del séptimo arte, pero no, para los amantes de la cultura en general, porque es un libro muy chulo. Pero, para hablar de él, primero tengo que darle la bienvenida a nuestro experto en cine, Ramón Ferrer. ¿Qué tal? Muy buena, Juanfran. Oye, ¿qué tal por la pedanía? ¿Habéis tenido también trompazo de agua? Porque esto no ha sido ni trompa, ha sido un trompazo. Pues de 7:30 a 8:15, pues aquí el puerto de Sagunto y Sagunto incomunicados. Ha caído todo Claro. en 40 minutos. No, es que ha sido brutal, Ramón? Sí, Mucho sí. cuidado a la Bueno, gente que siga cogiendo el coche, aunque ya ha salido el sol, pero bueno, ya sabes que las arterias y las vías de circulación aquí en Valencia, cuando llueve, pues pasa lo que pasa. Cuéntame, Ramón, ¿qué sorpresa nos tienes hoy guardada para todos los amantes del cine y a los escuchantes y escuchantas de Mañana es Tarde? Pues hoy vamos a hablar con nada más y nada menos, y la verdad le quiero dar las gracias por la facilidad de poder hablar con él en nuestro programa, Alberto Rey, que tiene un podcast que habla de cine, de series y demás, que lo podemos ver en televisión, por ejemplo, en Zapeando, que cuando hay galas de los Oscars en Movistar siempre lo podemos ver y en algunos programas especiales. En fin, pues alguien que nos va a hablar un poquito de este libro peliculero, que yo ya lo tengo casi terminado y que estoy disfrutándolo como un niño. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Alberto Rey, buenos días. Buenos días. Cada vez que me recordáis todas las cosas que hago, me da la sensación de que soy muy pesado. No, hombre, no, de pesado nada. Al contrario, tienes un don. El don de la pesadez. Bueno. No, es broma. No, sé hacer muy pocas cosas, así que las pocas que sé hacer bien las hago mucho. Pero, y muy bien, ¿eh? Ahora esto ya no es peloteo, muy bien. Las retransmisiones de los Oscars, entre otras, que Ramón y yo somos muy fricoides de esos eventos, te tenemos que decir que es espectacular. Bueno, Ramón, cuéntanos un poquito del libro, venga. Uy, del libro, ahora Alberto que nos cuente un poquito más, porque yo quiero entrar en algún capítulo concretamente, pero si me lo permite Alberto Rey, yo el viernes, viendo en la tele, me quedé con una cosita que llevo todo el fin de semana dándole vueltas, que Michael Jackson podía haber sido Eduardo Manos Tijeras, Alberto. A ver, y lo peor y lo mejor de esa historia es que habría funcionado perfectamente. Hay pocos papeles en la historia del cine que le vengan más como anillo al dedo a Michael Jackson, que en paz descanse, que Eduardo Manos Tijeras. Tiene mucho que agradecerle Johnny Depp, que se hizo después de aquel personaje, generó su propio género propio de películas de Johnny Depp muy maquillada y muy mal vestida y muy despeinada, que continúa hasta ahora, ¿eh? Oye, sí, que continúa, creo yo, ya, a estas alturas. Alberto, ¿por qué la necesidad de escribir este libro? La necesidad es una palabra grande, pero sí que me di cuenta que si iba a escribir un libro sobre cine, que es lo que me habían propuesto muchas veces, tendría que ser en estos términos, ¿no? Peliculero es un libro escrito desde la primera persona todo el rato, absolutamente todo el rato, porque al final cuando hablas de cine o de música o de libros, siempre vas a estar dando tu opinión, siempre vas a estar metiendo tus experiencias en medio, así que yo decidí ponerlas por delante de todo, ser en ese aspecto, creo, bastante honesto y utilizarme a mí mismo para hablar de películas y a la vez utilizar las películas para hablar de mí mismo. Ramón. Alberto, el cine se termina, se acaba, porque No. La gente va viendo esto, ya la gente no va al cine, esto se acaba, en serio yo creo que no, pero bueno. No, el cine no se acaba, además venimos de 2 fines de semana con unas recaudaciones estupendas gracias a Del Revés 2, que es una película que ha demostrado que el cine importa. El año pasado tuvimos el Barbenheimer, que demostró nuevamente que la gente quería ir al cine. Lo que pasa es que el mercado cinematográfico y el mercado en general audiovisual ha cambiado mucho en los últimos años. La pandemia digamos que profundizó una brecha que había de consumo de gente que prefería quedarse en casa porque la experiencia cinematográfica en muchos aspectos se ha degradado, y no olvidemos que los que hablamos desde grandes ciudades a veces se nos olvida que hay gente que no tiene un cine cerca,
que hay poblaciones muy grandes donde no hay ningún cine, cuanto más un cine en el que pongan Anatomía de una caída, por ponerte un ejemplo. El cine no muere, pero el cine lo que tiene que encontrar es su manera de volver a gustarnos. Lo hará, le costará, pero Hollywood es una industria demasiado potente y hay demasiada gente ganando demasiado dinero como para echar el cierre. El cine palomitero, el cine comercial, es el auténtico protagonista de este libro que se titula Peliculero, un viaje sentimental por las series, películas y estrellas que han definido una generación. Y la pregunta es evidente. ¿Qué película y qué personajes son los preferidos del señor Alberto? Pues mira, yo te podría dar la respuesta generacionalmente correcta y políticamente correcta, o te podría decir la verdad. O sea, a mí me encantaría decir que a mí me ha definido el cine de Tarantino, o incluso, por hablar de cines que son de autor, pero en cierta manera comerciales. Y no, yo, como toda mi generación, y como la anterior y las dos posteriores, estoy definido por Julia Roberts, por Harrison Ford, por Belén Rueda en las películas de terror españolas, por todo el cine de Almodóvar. Al final tú no eliges las películas, las series que te definen. Tú te das cuenta de que te han definido cuando ya lo han hecho. Yo ahora mismo pongo la tele y está empezando Titanic y son 3 horazas y me la voy a volver a ver entera. Ramón. Sí, pasa, y Alberto, ya que lo tenemos también, ¿qué opina también por esto de que pone Titanic y la vuelve a ver? El cine, por ejemplo, de Direct B, Steven Spielberg, o Produce B, Steven Spielberg. Todas esas películas, Regreso al Futuro, demás, hoy en día pues siguen estando de moda, no se sabe muy bien por qué, y luego pasan pases en televisión o en cines en pantalla grande y se llena. Aquí el año pasado hicieron en Navidad, en febrero, Alberto, en la Filmoteca, en versión original con subtítulos en castellano, ET, durante 3 pases, y estaba la sala petada de nanos, de padres y de todo el mundo para ver la película. Es que hay una cosa que se nos está empezando a olvidar, porque el mundo ha cambiado mucho, y es que hubo un momento en el que todos veíamos las mismas películas, todos veíamos las mismas series, todos veíamos los mismos programas de televisión, y había una sensación incluso de que todos estábamos escuchando la misma música, o sabíamos toda la música que estaba en circulación, la escucháramos o no, y de repente se generó una especie de sensación de buffet libre, cuando llegaron las plataformas y cuando todo estaba disponible todo el rato y por unos precios ridículos, que hace que tú puedas, por ejemplo, si te interesa el cine de terror coreano, puedes estar viendo cine de terror coreano todo el rato. Hay suficiente como para llenar tu vida y tu tiempo. Pero lo que se pierde por el camino es esa sensación de comunidad que todavía se repite de vez en cuando, ¿no? Ocurrió con Barbie, con las chicas, está ocurriendo con Del Revés 2, con la gente que la vio cuando era un niño y ahora la están recuperando ya con 20 años. Esos momentos de comunión en los 80 y en los 90, que son el momento de esplendor del cine juvenil, claro, a los que nos pilló jóvenes entonces nos marcaron por completo. Hay películas abyectas, monstruosas, como Cortocircuito o como El Pato Howard, que las vimos casi ¡Guau, todos. Howard el Pato! Madre mía, No Alberto. no la vuelvas a ver. ¿Cómo que no? Está muy bien en tu cabeza. Escucha, en tu cabeza está muy bien. Estás hablando con una persona que hace 4 días vio Buenas noches, señor monstruo. O sea... O sea, eres irrecuperable ya. Tal cual. Bueno. Pero, oye, y lo bien que me lo paso. Te lo digo de verdad, No, ¿eh? Y sobre todo esa generación de los lugares felices. Eso a veces queda un poco cursi, pero a veces utilizamos, o muchas veces, o casi siempre, utilizamos las películas que elegimos, ese Titanic, ¿no? Que te encuentras a la 1 de la mañana y dices, pues venga, hasta las 4 viéndola. Las utilizamos como lugares felices porque nos llevan a las personas que fuimos cuando las vimos por primera vez, incluso por segunda vez en casa, en un pase televisivo. Eso es lo que yo he querido contar en mi libro, ¿no? Que las películas son las películas, pero también es quien tú eres cuando ves la película, en el momento en el que la estás viendo. Yo recuerdo ver una comedia romántica preciosa después de una ruptura y para mí fue una experiencia monstruosa, horrible, pero la gente estaba encantada con ella. Y yo cuando he vuelto a esa película
me he divertido más y la he disfrutado más, pero he vuelto también a aquel momento de qué demonios hacía yo viendo esa película. Pues pasarlo bien, Alberto, ya está. Si es que no hay otra. Es que no hay nada como esa sensación cuando estás en una sala de cine, que en casa la puedes replicar, pero no quisiera ser viejuno, pero no es lo mismo. Cuando estás en una sala de cine y el mundo de fuera no existe. Y solo existe la película. Y a veces la película es buena, a veces la película es mala. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con películas que consiguen hacer ese clic dentro de ti y estás dentro de lo que te están contando. Y luego cuando sales, ¿no? Ese momento de salir otra vez a la calle. Y a mí me gusta mucho cuando entras al cine de día y sales del cine de noche y por en medio has tenido una película que te ha cambiado, o que te ha agredido, o que incluso que te ha molestado, pero que te ha cambiado. Creo que esa sensación es muy difícil de replicar por otros medios. Ramón. Yo también le quería comentar que, por ejemplo, me gusta mucho de su libro que habla del cine español, Naya Ninri, Belén Rueda. ¿Qué pensarán, Alberto, de aquí 20 o 30 años? ¿Qué actores, qué películas quedarán del cine español que la gente verá de hoy en día? Porque tú hablas del cine español de hace 20, 30 años, Naya Ninri, Belén Rueda, en fin, todo esto, pero de aquí 30 años, que nosotros ya seremos abuelitos y demás, los más jóvenes que hablan del cine español de hoy en día. El cine que el de los finales de los 90, perdón, finales de los 80 y todos los 90, es ese cine que me definió Naya Nimri una vez como yo me hice estrella en un cine que ya no existe. Porque ese cine lo veía la gente, las películas de Julio Medem, lo primero de Amenábar, las primeras películas de Mariano Barroso, por no hablar de Almodóvar, las veía la gente, eran rentables, llenaban los cines. Ahora eso está ocurriendo cada vez menos y las únicas películas que pasan al imaginario colectivo son las que consiguen mucho público. Fíjate, yo creo que quizá La Sociedad de la Nieve, porque ya hemos visto que Lo Imposible, siendo una película que tuvo muchísimo éxito, no consiguió ese estatus de película mágica que nos lleva a otro sitio y que funciona por sí misma, ¿no? El cine es mucho más complicado ahora conseguir un fenómeno de ese tipo. Por eso lo de Barbie o lo de Del Revés 2 o incluso lo de Mario Bros son fenómenos que no podemos desdeñar porque han logrado algo dificilísimo, por no hablar de Spider-Man. Consiguen cosas que sí que son generacionales, que sí que son grupales. Me pregunto, es que la pregunta que me haces tú me la hago también yo, ¿qué parte del cine español recordaremos dentro de 20 años? Pues es que probablemente Padre no hay más que uno no la recordemos. La Sociedad de la Nieve, a lo mejor sí. Nos acordaremos de Un amor, ojalá, pero no va a pasar. Nos acordaremos de Cinco lobitos, ojalá, pero no va a pasar. Oye, Alberto, para ir finalizando, porque no queremos tampoco abusar mucho, y así te tendremos otro día, me tienes que contar xenomorfo, la definición de xenomorfo. Porque claro, bueno. A ver, el libro está salpicado de muchísimas anécdotas, y una de ellas es xenomorfo, que hablas de lo que es. Bueno, el xenomorfo es como cualquier persona cabal llama al extraterrestre asesino de Alien, a esa raza, a esa especie. No acepto el bicho, no acepto el marciano, no acepto el lagarto, que lo he escuchado alguna vez y se me llevan los demonios. Alien es una película muy importante para mí porque ha sido muchas películas a lo largo de mi vida. Es una película que no vi de pequeño, como cuento en el libro, llevado al cine por mi padre, que el pobre, allá donde esté, debe estar todavía arrepintiéndose de haber metido a un niño en una película tan terrorífica. Y luego es una película que ha significado mucho porque cuando yo he viajado a Los Ángeles alguna vez, sí que me he acercado un poco a la mitología real de esa película, ¿no? Entrevistar a Sigourney Weaver, que es una cosa que he medio conseguido en 2 ocasiones, o como cuento en el libro, la vez que me propusieron ver algunos de los huevos de Alien reales, los que todavía se mantienen, están en almacenes, ahí tirados en Hollywood. En Hollywood todo está en un almacén tirado. Y decidí no hacerlo porque dije, a ver si voy a romper la magia increíble que tiene esta película sobre mí cuando vea el cacharro de plástico con los muelles, con el cable para accionarlo desde fuera, y me parecía divertido pues
utilizar a Alien eso, como esa película mutante es la película que más miedo me ha dado en mi vida y a la vez es una de las que vuelvo una y otra vez porque por otro lado, yo aparte, es una película perfecta. Sí, señor. Pues Alberto Rey, muchísimas gracias por habernos atendido. Un auténtico placer. Y a la gente hay que decirle que tiene que comprar el libro Peliculero, un viaje sentimental por las series, películas y estrellas que han definido a toda una generación. Ha sido un auténtico placer tenerte, Alberto. Gracias por el trabajo que haces. Por eso que tú dices, ¿no? Que estás en muchos sitios, que eres un pesado. No, de eso nada. Tienes el don de hacerlo bien y nosotros te estamos muy agradecidos. Y muy buen rollo. La verdad, Alberto, muy buen rollo. Por cierto, brevemente, felicitarte por la tapa del libro, que está chulísima. Y luego que no sé si algún día, cuando vuelvas a ver Lo que el viento sé yo, nos comentas. Bueno, espérate que no me la ponga esta tarde. Cada vez que me la recordáis, quiero volver a verla. Gracias a vosotros ha sido una conversación maravillosa y lo del pato Howard igual se lo tienes que contar a tu terapeuta, ¿eh? Bueno, escucha, las aventuras de Howard el pato yo muchas veces lo comento y en YouTube hay algunos trocitos y la gente pues me dice lo mismo que tú, estás enfermo, chaval. Yo, pues sí, y a mucha honra. Alberto, uno tiene que estar orgulloso de sus friquismos porque al final es de las pocas cosas que realmente son nuestras. Así es. Alberto Rey, un auténtico placer. Muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta luego, gracias a vosotros. Bueno, Ramón, regálame el libro, hombre, Mira, que el otro día fue mi santo. Bueno, pues te lo regalé, no hay ningún problema. No, lo estoy terminando de leer ahora. ¿Sabes cuál es el mejor regalo que me haces? ¿Cuál? 1, tenerte en el programa y 2, visitar la pedanía y que estés allí. Hombre, ahí estamos, por supuesto. Eso, ¿ves? la amistad Y yo, es el ¿sabes mejor cuál? regalo que podemos tener. Disfrutar de la tuya también. Pues ala, dicho este peloteo, te espero el viernes, que hay que invitar a Raga a almorzar, que ha ganado la porra, ¿eh? Yo casi me quedé en la porra, ¿eh? Tú dijiste 3-1, pues Javi dijo los 4. Sí, casi. Pues Ramón Ferrer, muchísimas gracias. Un placer. Un hasta abrazo, luego. Ramón. Nos vamos un momentito a publicidad, que nos está esperando ya Alexandra Roma con su nuevo libro editado por Planeta Las Alas, ¿Qué inventamos? Mañana es tarde, con Juan Fran Barberá.